Barrenechea por el canal TV y RPB. El día de hoy tenemos el especial de lo que fue el segundo coloquio repensando a Raúl Porras Barrenechea. A continuación, todos los pormenores y la intervención de los ponentes. ¡Vamos! La totalidad de los variados y exhaustivos escritos de una de las mentes más lúcidas del Perú republicano, que incursionó con rigor en tan distintos campos del saber como la historia, la geografía, la diplomacia, la docencia, la política, el periodismo, la literatura, con una misma lucidez y una misma vocación totalizadoras. Y todo eso lo hizo Porras sencillamente porque, como también lo repito periódicamente, cada una de aquellas disciplinas respondía a su única pasión vital, aquella envolvente de todas las demás, el Perú. De hecho, Raúl Porras es una figura muy amplia, es una figura muy ambiciosa, no solo es un maestro, no solo es un político, ha sido canciller, ha tenido distintas actividades a lo largo de cerca de 40 años de actividad hasta septiembre de 1960 que fallece, de modo que me interesa perfilar este personaje del cual me parece no hay unas memorias publicadas o una biografía propiamente. Lo más cercano que encontré tal vez sea este valioso libro de Carlos Alzamora que expone la etapa final de Raúl Porras en torno al asunto con la OEA y el pronunciamiento que él tuvo a favor de Cuba, digamos, ¿no? Escorza me dijo: ustedes han tenido una gran suerte de tener un maestro sin ideología. Porras no se metía con nuestras ideas. Y les puedo asegurar que Pablo Macera ya era un, ¿cómo llamarlo?, un antisistema. Carlos Araníbar tenía una grave herida sentimental, había sido aprista apasionadamente y lo había dejado de ser. Y yo era parte de la juventud comunista. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro coloquio, segundo coloquio, repensando a Raúl Porras Barrenechea. Desde hace relativamente pocos años ha habido una renovación del interés por los estudios historiográficos, pero estos se han centrado principalmente en la historiografía del siglo XIX. El siglo XX sigue prácticamente olvidado, más allá de ciertos textos fundamentales como por ejemplo obviamente son los de Pablo Macera o algunos balances historiográficos. No existe, digamos, un texto o una investigación que analice las características de la historiografía que van más o menos desde, digamos, de Agüero hasta Macera, o si no dejan de lado ciertos historiadores que ya no tienen, digamos, importancia o el peso que tenían antes. Hay la participación en los años 40 de Porras cuando ocurre el conflicto con el Ecuador, ¿no? En este específico, durante este tiempo casi como un ministro plenipotenciario en esta coyuntura de la cuestión limítrofe con el Ecuador, que sabemos recién han terminado de finalizar el siglo XX. Porras es donde él permanentemente está pendiente de esta cuestión, ¿no? Esta preocupación de fijar los límites específicamente, de este estudio histórico en general. Y por eso que aquí es donde él aumenta en gran parte, en los años 40, los estudios sobre y publicación de libros que, digamos así, den un sustento histórico a las reivindicaciones también territoriales que tenía el Perú en ese momento, ¿no? Y por supuesto, dentro de eso mismo está la propia visión histórica que él particularmente ya poseía hasta ese tiempo, ¿no? Bueno, él en manera general tiene dos cosas. Uno, a la Amazonía la concibe más como una especie de lugar de renovación en constante cambio y un lugar donde se generan mitos. Y también a la Amazonía la concibe, ¿no?, como un espacio de destino histórico continuo, ¿no?, para el caso del Perú.
avance, pero hubo una parte que me pareció un vacío en el artículo del maestro Porras, en el sentido de que sobre la muerte de Atahualpa solamente lo pasaba muy rápido y no nos decía una fecha cierta, algo no muy frecuente. Porras, que es muy acucioso y detallista, él es muy riguroso en la búsqueda de sus fuentes, y en el libro Fuentes Históricas del Perú y los cronistas, él cita crónica por crónica, cronista por cronista, y cuál era la procedencia originaria del cronista. Es decir, es muy riguroso, y eso es lo que precisamente hace inagotable su obra. O sea, su obra completa, que debemos seguramente sacar más adelante, nos dará más elementos de juicio, porque él en España se pasaba mucho tiempo buscando las crónicas, y por donde iba trataba de que el Perú compre las crónicas que tenían familias extranjeras que habían comprado a la reina de Suecia, o creo que el Museo de Nueva York tenía la crónica de Jerez, y así sucesivo, y él trataba de recopilar, y si no las podía, las escribía y las transcribía en sus manuscritos, ¿no? Que son los que tenemos que, con Raúl y con todo el instituto, tratar de sacar. Es lo que yo llamo el periodo de Porras satírico, romántico y literato propiamente, que es la etapa de 1909 a 1917, es decir, sus últimos años en el colegio. Para mí Porras, igual que Sánchez, una serie de personajes que estudiaron en Recoleta, cerrados corazones, ya en el boletín escolar escribían. ¿Y qué cosa escribían Porras? Hemos encontrado 8 cuentos de Porras, 7 cuentos y una traducción de una pieza dramática francesa. Ahí es el literato, pero también es el niño adolescente, ¿no? El adolescente Porras, que le gusta mucho la sátira, la broma, ¿no? El sarcasmo, la ironía, la burla fina, ¿no? Y eso creo que tiene que ver mucho con su familia, su origen. Usted sabe muy bien que su papá murió en un duelo, su hermano todavía también murió. Es una familia con mucho dolor. Entonces la sátira, la literatura, viene a ser un mecanismo de escape. Cuando ingresa a San Marcos, con Guillermo Luna Carla saca una revista muy interesante que se llama Alma Latina. Entonces, ese primer periodo, esa primera estación, ¿no? es la estación del Porras literato, es el Porras de los finales del Colegio de la Recoleta y los comienzos de San Marcos. Ahí también hay un elemento muy interesante. Todos sus artículos en Alma Latina y en el Boletín Escolar del Colegio de Recoleta es sobre personajes. Es decir, es algo que va a ser un común denominador a través de todas sus etapas. Siempre es el personaje. Al comienzo puede ser un personaje literario, pero también puede ser personajes históricos, políticos, militares, ¿no? Entonces, hay un primer momento que es del 9 al 17, que es el que nadie ha trabajado. Ahí hay un gran vacío, ¿no? Hay un segundo momento que es el más conocido, que yo diría que es del 17 al 28, que es la etapa que a mí me fascina de Porras, que es la etapa que justamente yo trabajo en la tesis, es la etapa del Conservatorio Libertario de San Marcos, ¿no? La etapa de Sánchez. Creo que lo más importante es que han habido varias personas, varios estudiosos, muchos de ellos jóvenes, que han presentado diversas ponencias reivindicando algunos aspectos o facetas que no habían estado muy trabajadas sobre Raúl Porras. Y eso ha ido acompañado de nuevas interpretaciones y nuevos documentos. Yo creo que eso da una nueva perspectiva y una nueva mirada respecto a los aportes de Raúl Porras Barrenechea. Bienvenidos al último día, el tercer y último día del segundo coloquio Repensando a Raúl Porras Barrenechea. El republicano estuvo marcado y representado por personajes intelectuales ilustres que a través de su pluma, notables e innovadoras ideas y sentimientos propios de la nacionalidad, construyeron una identidad de un Perú histórico, total y unitario. Raúl Porras Barrenechea, 1897-1960, el nacido en el puerto de Pisco al sur del Perú, el amante romántico de la Lima colonial y republicana, el cual tanto pregonó su vida cotidiana y académica hasta el día de su muerte, el infatigable en los estudios de la conquista,
sus exploradores y cronistas, el firme hombre del derecho internacional y diplomático para la férrea defensa del patrimonio territorial del Perú, y el más entrañable maestro, forjador de identidades a sus alumnos por las raíces del pasado nacional, constituyen los rasgos característicos de este académico peruano de su generación en la primera mitad del siglo XX. Existen obras intelectuales cuyos títulos nos relacionan inmediatamente con su autor. Así, por ejemplo, las tradiciones peruanas con Ricardo Palma o los comentarios reales con Enrique Garcilaso de la Vega. En el campo histórico, mencionar las crónicas nos lleva directamente a Raúl Porras Barrenechea. En esta obra monumental encontramos una clara intención de sistematizar y comprender al cronista español. Aplicando a las frases de Pablo Macera en su obra Trabajo de Historia, nos planteamos la pregunta: ¿cuál es el comportamiento social concreto de los cronistas? La respuesta a esta pregunta exige evidentemente su búsqueda de fuentes documentales, en las cuales incluimos sus propios escritos. El cronista, por sus capacidades y que pueden defender posiciones en favor de su pueblo y luego le dan instrucciones contrarias a lo que ellos pensaban, la pregunta es: ¿cuál era el verdadero propósito de Bolívar en el Congreso de Panamá? Porras lo dice, pero yo lo voy a poner en una imagen. No era generar una hermandad, era simplemente negociar con los estados una alianza militar defensiva contra España y también arreglar ciertos acuerdos de mediación con el Reino Unido, porque si se tenía el Reino Unido como un aliado, España no podía tocar América en ese contexto. Porras cita una frase de Olerny, que es uno de los representantes de Bolívar, y dice: del poder de don Fernando al poder de don Simón. No estoy siendo crítico con Bolívar, sino que Bolívar responde a una razón de Estado, a un interés particular. Y esto genera desconfianza en las demás delegaciones, tanto en México como en Centroamérica, porque se va a pensar de lo que busca Bolívar es simplemente una hegemonía en América y no una independencia, porque luego se empieza a hablar sobre propuestas monárquicas y que estarían al mando de Bolívar. ¿Cuáles fueron las bases de la política exterior peruana en el Congreso de Panamá? ¿Cuáles fueron, digamos, las bases por las cuales el Perú quiso llevar a una hermandad continental? El Congreso inicia el 22 de junio de 1826 y ahí las instrucciones que se le dan es la siguiente: realizar un consenso con la Liga o el Congreso para una paz con España. Segundo, que la Liga puede actuar como mediador y también en arbitrajes. Y tercero, que la Liga o la Asamblea o el Congreso está facultado para interpretar tratados. Esto era lo que defendía el Perú. Lo voy a poner en otro sentido. El Perú pretendía de que el Congreso de Panamá sea un lugar donde se pueda acordar una paz con España de una vez, y de esa forma España reconozca la independencia del Perú y de demás Américas. Segundo, que el Congreso de Panamá sea un centro de mediación o un centro de solución pacífica de controversias, es decir, que actúe como una Corte Internacional de Justicia o como un tribunal de arbitraje. Y tercero, que es la propia Asamblea o Alianza o Liga la que se va a encargar de interpretar los tratados entre los estados parte de la Confederación. Es decir, va a tener unas funciones cuasi legislativas para interpretar normas jurídicas. En realidad, mi vinculación por Raúl Porras ha partido más por sus investigaciones dentro del campo de las relaciones internacionales, la diplomacia, el derecho, y es a lo que yo me he abocado ya desde los tiempos de la universidad. He venido constantemente desde adolescente, creo, y para mí es un honor siempre venir aquí a la casa de Raúl Porras, sobre todo porque se puede aportar más respecto a las nuevas investigaciones que uno hace sobre don Raúl. Y lo motivante es que vienen nuevas generaciones a conocer a uno de los más grandes peruanos que hemos tenido.
yo estoy con el mayor gusto de venir cuando me inviten y a poner mi granito de arena siempre en el ámbito del pensamiento de Raúl Porras en el ámbito internacional. Las guerras civiles, el maestro Porras nos habla de los cronistas o las crónicas del Incario o del Tahuantinsuyo o de los incas, dependiendo de la edición del texto. Y esa es la etapa más grande, dura 100 años, ¿ya? Desde más o menos 1550 a 1650. Y esa etapa está asociada a 3 grandes bloques, o secciones o subsecciones, donde Porras incluso ya no solo habla de crónicas, sino también de relaciones. También habla y aparece otro tipo de documentación que es la que va a ser muy usada desde los años 60 en adelante. Y aquí hay algunos que conocen autores como mencioné a Murga, lo conocían, pero también Valdemar Espinosa y la difunta María Rostorowski. Más bien, a partir de los años 60, gracias a la profundización de Porras, los historiadores se dan cuenta de que la crónica como tal es más un expediente de parte, pero la crónica deja otras especies documentales más útiles para la historia, como las relaciones y las visitas. Y a partir de estas especies son las que surge esto, lo que mencioné de los archipiélagos verticales, que es la famosa visita de Chucuito, entonces la visita a un pueblo llamado los Chupachu o Chupaichu, y a partir de ahí comienzan a construirse otras visiones de la historia que los iniciadores serán John Murra, John Rowe, venidos del extranjero, o hace poco estuvo acá Nathan Pastel, Pierre Dubiols, el difunto Tom Suidema, o peruanos, que el más reconocido es el profesor Valdemar Espinosa, ¿no? Y la difunta María Rostorowski. A continuación conoceremos las opiniones de los asistentes a este evento. ¿Qué tal le pareció el segundo coloquio, repensando a Raúl Porras Barrenechea? Muy interesante lo dicho sobre el conversatorio universitario, ¿no? En la década del 1919, 1920, ¿no? Muy interesante porque sobre todo la reunión de los especialistas en historia, en literatura, en esa época jóvenes, ¿no? Como Luis Alberto Sánchez, Raúl Porras, Martín Yaranga, que habla sobre por qué cayó el imperio de los incas, ¿no? O sea, la época de Atahualpa, muy interesante. ¿No? La obra que ha hecho el doctor Porras, muy fecunda ha sido, y siempre hay especialistas que tocan el tema. Él fue muy conocedor del tema de la conquista de Pizarro, ¿no? Y todavía hay mucho tema que hay que desarrollar. Han quedado todavía inédita la obra del maestro, pero ha sido muy interesante las ponencias. Tito Agüero, ¿no? Un especialista joven, me parece muy interesante su ponencia. El legado de Raúl Porras es muy grande en el campo de la historia, de la diplomacia. Ha dejado muchas obras escritas, ¿no? Sobre todo este libro de El río, el puente y la alameda, ¿no? Que es muy interesante es esa obra. En esa se inspiró Chabuca Granda, ¿no? Para hacer la flor de la canela. ¿Qué le pareció la charla de hoy? Interesante, aunque llegó un poco tarde. Yo vine a este coloquio por el interés que tengo de conocer el pensamiento, la contribución de Raúl Porras Barrenechea. Admiro todo su estudio, toda su contribución por el mejor conocimiento de nuestra patria. Muy interesante, sobre todo reflexionar sobre la vida, obra del gran maestro Raúl Porras Barrenechea, teniendo en cuenta que Raúl Porras Barrenechea ha formado a los grandes intelectuales en la década del 50, hasta inicios del 60, incluso el gran Mario Vargas Llosa le hace una dedicatoria en su libro titulado El pez en el agua, cuando él dice, por ejemplo, que en la calle Colina y Miraflores,
en la casa del gran maestro Raúl Porras, aprendió la verdadera historia del Perú. En primer lugar, yo por primera vez leí el legado de Raúl Porras por la influencia de mi señor padre, Luis Florencio Maita Limas, que estudió en San Marcos, y su profesor predilecto fue Raúl Porras, porque motivaba al estudio, a la investigación y sobre todo tenía aporte en su tiempo, desde que él enseñó de la década del 40, 50, y mi padre fue uno de sus alumnos en San Marcos, cuando él estudió Derecho y también estudió Educación. No, yo considero que es importante tener siempre una visión crítica de la historia del Perú, ¿no? Y realmente Porras contribuyó mucho a la historia, sobre todo del Perú y el Perú contemporáneo, ¿no? Un sanmarquino ilustre. Del ponente al que yo he tenido la oportunidad de escuchar, que ha sido el ponente señor Carcelén, ¿no? El doctor Carcelén, perdón, ¿no? Realmente sí ha sido una ponencia notable, ¿no? Sobre todo cuando nos ha indicado, aparte en varios aspectos, ¿no? Hablar sobre el concepto de raza, ¿no? Que es un concepto que ya, obviamente, con el tema de la globalización ya ha perdido vigencia, ¿no? Y también otros aspectos, ¿no? Otros aspectos importantes, ¿no? Sobre todo está hablando de la investigación en San Marcos, ¿no? Que ya poco a poco está cobrando realce, ¿no? ¿Qué te pareció el segundo coloquio repensando a Raúl Porras Barrenechea? Muy interesante. Mira, había aspectos justamente de Raúl Porras Barrenechea que no lo conocía, y ahora lo estoy empezando a conocer un poco más. Sí me da un poco de pena que de repente en las instituciones educativas básicas no se le haga mucha mención, ¿no? Y no se le reconozca la obra que ha hecho. Pero me parece que este es un buen inicio para tomar en cuenta la dimensión grande que tiene este gran pensador. Martín Yaranga, sí, por la visión que tiene de la conquista, ¿no? Acerca de cómo, o los factores por qué fue tan fácil la conquista, entre comillas. Entonces ahora lo entiendo un poco más todavía. Las ponencias son muy interesantes, ¿no? Son muy interesantes y cubren diversos aspectos, ¿no? No solamente históricos, sino literarios, poéticos, ¿no? Y también hay temas de sociología, de economía, que es digno de destacar realmente, ¿no? Unas felicitaciones al Instituto y a la Universidad de San Marcos también. Al conmemorarse los 57 años del sensible fallecimiento del catedrático pisqueño Raúl Porras Barrenechea, se realizó un homenaje en el Parque de Miraflores que lleva el mismo nombre. Estamos reunidos para dar un justo reconocimiento a este gran personaje miraflorino que en su carrera como historiador, catedrático, abogado, ensayista, diplomático y senador, le entregó importantes logros al distrito, al país y a la humanidad. Por eso, la Municipalidad de Miraflores continúa difundiendo su legado a través del primer parque ecológico del Perú, que lleva su nombre y que se ubica en el corazón del distrito, donde estamos en este momento. El maestro Porras educaba con el ejemplo, con lealtad a sus principios éticos, con su idealismo y honestidad a toda prueba, porque jamás tuvo ambiciones políticas ni intereses personales. No tuvo riquezas materiales, pero sí una personalidad avasalladora, un trabajo sin descanso, física e intelectualmente, que infundía admiración y respeto. Como cada año, alumnas del maestro Raúl Porras Barrenechea y miembros del instituto que lleva su nombre asistieron a la romería en homenaje a este ilustre peruano realizado en el cementerio El Presbítero Maestro de Barrios Altos.
Raúl Porras ha sido un maestro en tercera dimensión para la época. Así lo admirábamos, lo queríamos, lo respetamos. Por eso ahora le digo al maestro: maestro, tu sublime tarea fue la de enseñar. Desde el amanecer de tu vida araste la dura tierra con el arado del amor y del sacrificio. Día llegará en que tu siembra se levante como una bendición sobre la tierra, porque eso sentimos vuestros discípulos. A eso nos comprometimos. Comenzamos a hablar con él y cuando terminamos de escucharlo, él tuvo la iniciativa de dar la mano a cada uno. Cuando llegó ante mí, yo estaba inmóvil. Estaba en otros momentos. Después de haberlo escuchado, mi espíritu estaba completamente embelesado de haber tenido a una persona tan importante y que prácticamente había calado profundamente en mí. Eran clases magistrales. Cada lección que él dejaba era para que se escribiesen en los libros de oro. Y eso es lo que se ha recopilado, lo que sus discípulos directos, Dr. Neira, Vargas Llosa, Araníbar, Macera, que figuran entre los brillantes de sus discípulos, han recopilado y los van plasmando en las obras. Yo como historiador siento una especial sensación cada vez que entro a la casa. No solamente por el hecho de que se respira historia, sino que es el espacio donde el maestro Porras donde desenvolvió toda su capacidad creadora, donde atravesó diferentes momentos de su vida, donde vivió alegrías como vivió tristezas. Simplemente es un espacio en el cual quien tiene esa sensibilidad hasta el día de hoy puede realmente palparla. Para conocer un poco más de Raúl Porras Barrenechea, no te olvides de visitar la Casa Museo, ubicada en el distrito de Miraflores. Todos los viernes a partir de las 3 de la tarde podrás venir con tus amigos y familiares y no perderte de esta experiencia inolvidable. Para ello te estamos presentando el día de hoy un pequeño video del recorrido que vas a poder disfrutar. Centro de Altos Estudios e Investigaciones Peruanas. De esta manera es como se puede resumir la principal labor del Instituto Raúl Porras Barrenechea, fundada en 1964 gracias al valeroso trabajo del doctor Jorge Puccinelli Converso, bajo el amparo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América. Esta invaluable casa del gran historiador, diplomático y extraordinario maestro Raúl Porras Barrenechea abre sus puertas para dar la bienvenida a un camino lleno de conocimiento en un ambiente intelectual e inspirador. Situada en la calle Colina del distrito de Miraflores, este recinto es conservado como casa museo, en donde se presentan exposiciones temporales y en cuyo auditorio se celebran eventos culturales y académicos, así como talleres de índole similar dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores y al público en general. La misión del instituto es promover la gestión y producción de conocimiento en el campo de humanidades y ciencias sociales, organizando actividades culturales de extensión a la comunidad, acorde con los principios que rigen a la Universidad de San Marcos. Los pasillos de esta gran institución fueron testigos de la creación de magníficas obras de Porras. Asimismo, por estos ambientes pasaron muchos notables peruanos como Mario Vargas Llosa, Pablo Macera, Jorge Basadre, entre otros. Desde 1980, la Casa Museo fue declarada Monumento Histórico y Artístico, así como Patrimonio Cultural del Perú. Además, en 2015 fue premiada internacionalmente por ser el destino culminante de la ruta literaria Mario Vargas Llosa. No se debe olvidar la impresionante biblioteca de alrededor de 50.000 libros,
especializada en ciencias sociales, historia, filosofía, literatura, teatro, cine y arte. Del mismo modo, posee una colección de más de 10.000 revistas. Sin duda, el Instituto Raúl Porras Barrenechea tiene aún mucho por ofrecer. No solo divulgar las humanidades en el ámbito universitario, sino también afianzarnos en ser uno de los centros de investigación de proyección social con mayor actividad a nivel nacional. Ven y visiona el futuro, una nueva realidad. IRPB, Instituto Raúl Porras Barrenechea, desde 1964, promoviendo y difundiendo cultura en el Perú. A continuación tenemos para ustedes en la sección de Leyendo con Raúl Porras Barrenechea. El día de hoy tenemos como invitado especial a Ricardo Pinto Basurco, quien nos hablará de algunos libros de Raúl Porras Barrenechea. Estos son los libros recomendados para una buena lectura sobre la obra de don Raúl. Pero antes de eso, quiero no dejar pasar la oportunidad de mencionar siempre la gran y fundamental obra que es Fuentes Históricas Peruanas. Esta es la edición original y con manuscritos del propio doctor Porras. En la actualidad se encuentra en proceso de edición, bueno, esperemos sacarla pronto. Esto no se ve mucho, así que pues en este momento especial lo estoy enseñando. Lo llamamos el libro azul, ¿eh? Y que pueden encontrar en su edición del 63. Esto pues es una cosa más simbólica que ustedes pueden apreciar. Con la letra de don Raúl, por cierto, ¿no? Esperemos que la edición que vamos a sacar tenga ese facsimilar, ¿no? Aquí pueden ver la letra del maestro Porras, ¿sí? Bueno, esto es obviamente una expresión de su ingenio, que también va a la par con otro libro que se llamó Cronistas del Perú, que pues eso es mucho más para una lectura especializada. En esta oportunidad voy a recomendarles que lean 3 libros que se pueden leer de manera bastante fácil y sobre todo bastante leccionadora. Por un lado, tenemos esta, Pequeña Antología de Lima, el Río, el Puente y la Alameda. La primera edición, que se llamó Pequeña Antología de Lima, salió en 1935 y posteriormente esto se agrega con el Río y el Puente de la Alameda, que fue una conferencia dada en el año 51. Esta es una edición posterior en la cual el doctor Porras básicamente hace una descripción de las antiguas tradiciones limeñas. Él a través de este libro hace una apología a la limeñidad, a lo que es el ser limeño, a esas costumbres de esa Lima que ya se extinguía, que él sentía que ya se extinguía. Entonces hace un esfuerzo para poder rescatar esa memoria y sensibilizar a la gente para que lo poco que quedaba, estamos hablando de los años 50, pues puedan rescatarlos. Pequeña Antología de Lima, el Río, el Puente y la Alameda. Una segunda recomendación es El Nombre del Perú. Este libro resulta fundamental para poder entender la historia del nombre del Perú, tal cual el título, cómo a través de diferentes estudios e investigaciones que realiza con fuentes primarias, el doctor Porras logra llegar a una conclusión, en realidad varias conclusiones, del origen del nombre de nuestro país, que por cierto es el Perú. Él lo menciona claramente, no Perú, sino el Perú. Es la manera como podría yo, pues, de alguna manera recomendarles este libro que no deben dejar de leer jamás. Y en último, esta es una edición posterior que se llamó, bueno, se llamó San Marcos y la cultura peruana, mito, tradición e historia del Perú. En realidad el primer nombre fue Mito, tradición e historia del Perú. Luego se agregó un discurso que se tituló San Marcos y la cultura peruana, que el doctor Porras dio en la ceremonia en homenaje a los 400 años de la Universidad de San Marcos. Aquí el doctor Porras hace un viaje en el tiempo a través de los 3 periodos de la historia del Perú, desde los incas, ¿no?, pasando por la conquista hasta llegar a la República. Si bien es cierto, es un libro, a diferencia de los otros, un poco más denso, pero es un recuento importantísimo para poder comprender cómo el doctor Porras hacía historia ya en sus años
maduros en los años 50. Entonces yo le recomiendo por ahora solo esos 3 libros y espero que sigan leyendo al Dr. Porras, porque no solamente nos sirve para poder nutrirnos de cultura, sino como un gran aliciente para formar nuestra conciencia y sentimiento nacional. Bueno amigos, esta fue nuestra sección de Leyendo con Raúl Porras Barrenechea. Recuerden que leer nos alimenta de cultura. Además, también tenemos para ustedes el encuentro poético narrativo Perú y Argentina, que se realizará el 13 de octubre en la Casa Museo de Raúl Porras Barrenechea en Miraflores. Adelante con la invitación de Germán Rodríguez. Este es un primer encuentro poético que vamos a realizar el poeta Sergio Abaldi, quien viene precedido de muy buenos logros en México y Italia, que son los 2 últimos países que ha visitado, con shows bastante espectaculares sobre lo que es la declamación poética, y mi persona, quien va a hacer una interpretación oral de lo que significan sus obras Un crimen demasiado humano y Del éxtasis a la desolación, que son mis 2 últimas novelas. Así que el show va a estar buenísimo y bueno, pues vamos a tratar de que el Instituto Raúl Porras Barrenechea, junto a este primer encuentro poético Perú y Argentina, sea del agrado de todos los que participen en él. Este primer encuentro poético Perú Argentina tiene el día viernes 13 la convocatoria a horas entre 6:30 a 7 de la noche, durará hasta las 8:30, 9 como máximo. Invitamos a todas aquellas personas que no solamente son amantes de la poética, de la narrativa, sino a todas aquellas personas que gustan de aquellos shows, de lo cultural, que es importante y que acá en el Perú está aumentando, gracias a Dios. Así que vamos a tratar los dos, tanto Sergio Abaldi como yo, de ofrecer un gran espectáculo para las personas, y agradecemos al Instituto Raúl Porras Barrenechea por la oportunidad. El ingreso es totalmente libre, así que las personas pues pueden irse inscribiendo con bastante anticipación, y sobre todo al final va a haber una venta de libros que es totalmente voluntaria para los que deseen adquirirlos, tanto del autor argentino como míos. Llegamos al término de nuestro programa Repensando a Raúl Porras Barrenechea. No se olviden de suscribirse a la página de YouTube, al canal TV y RPB, a la página de Facebook como Instituto Raúl Porras Barrenechea. También no se olviden de compartir nuestras publicaciones. Nos vemos en la siguiente edición de este programa Repensando a Raúl Porras Barrenechea. Hasta la próxima.